Al contrario, esos eligió Dios, los que estaban en lo más profundo del pozo, a esos escogió Dios. Y dice que cuando el Señor vino, les dijo, terminó de predicar, terminó de hablarle a la multitud y le dijo a Pedro: boga mar adentro y echa las redes. Y dice que Pedro le dijo: pero Señor, si toda la noche hemos estado y no hemos pescado nada, mas en tu palabra lo haré. Pedro no era un seguidor de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de que desconocía por completo muchas cosas, tenía bien en claro quién le estaba hablando en ese momento. Amén. ¿Quién estaba hablando en ese momento? Entonces Pedro le dijo: mas en tu palabra echaré la red. Demuestra que era un hombre de fe. Amén. Y dice que ellos echaron la red y pescaron, y una cantidad pero impresionante, que no podían ellos, solamente con su barca tenían que pedir ayuda. Y viendo esto, Simón Pedro, quiere decir que la venda que Pedro tenía hasta ese momento fue quitada de él, y él pudo ver con claridad frente a quién estaba parado. Pudo ver con claridad quién era que había entrado a su barca, quién era que había hecho ese gran milagro. Y dice la palabra: cayó de rodillas ante Jesús. Reconoció quién era el que le estaba hablando, que era el Maestro, el Rey de Reyes, el Mesías escogido y enviado para salvar al mundo. Amén. Y era tanta la gloria y la santidad que Jesús tenía, que él se postró y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él se dio cuenta y reconoció lo que era él, y se humilló delante de Jesús. Y dice la palabra que el Señor le habló, porque se apoderó el temor de ellos. Dice: y asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, estaban ahí. Pero Jesús les dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Miren la misión que les da el Señor. Miren la misión que le da a aquel hombre. Un hombre más del montón parecía él. Pero sin embargo Jesús lo llama. Jesús le da una misión, lo escoge. Amén. No ha tenido que jugar en las divisiones más bajas. Directamente fue ascendido. Amén. Para trabajar al lado de él, para trabajar para el reino de Dios, nada más ni nada menos. ¿Y qué dice la palabra? ¿Que Pedro se negó? No, ¿qué dice la palabra, hermanos? Leamos en el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Amén. No opusieron nada, dejaron todo en aquel momento. Todas las redes, lo que habían pescado, todo han dejado ahí y lo siguieron a Jesucristo. Y dígame si cuando leemos esto no se refleja usted, cómo el Señor ha hecho con su vida, cómo lo ha llamado, cómo lo ha escogido, cómo le ha dado una misión, cómo nosotros le hemos dicho: aquí estamos, Señor, iremos. Y nos hemos comenzado a congregar y hemos comenzado a aprender a orar, a aprender a leer la palabra, a aprender a ayunar. Y a todos los que venían, se nos acercaban, le hablábamos: el Señor te puede salvar, Él puede cambiar tu vida porque lo ha hecho conmigo. Amén. ¿No ha pasado eso en nuestras vidas? Creo que todos los que estamos aquí, gloria a Dios, podemos decir eso, hermanos. Cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas. Cuando nos sentíamos que no había esperanza, que ya no podíamos más, Él llega y transforma las cosas y cambia todo. Amén. Y nos saca el vestido de cilicio y nos viste de fiesta. Amén. Nos saca el luto y nos viste de fiesta. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero ¿qué pasa? No termina ahí todo.
porque nosotros seguimos caminando, seguimos andando, y así como estos discípulos, pero vamos a tomar la vida de Pedro, amén. Así como los discípulos comenzaron a trabajar, y Pedro a la par de Jesús, y iban para allá, iban para acá, estaban siempre a la par de Jesús, y empezó a aprender, empezó a ver cómo Jesús hacía, cómo empezó a ayunar, empezó a orar, escuchaba la palabra, ya entendía la palabra de otra forma, empezó a crecer espiritualmente, amén. Empezó a crecer espiritualmente, a avanzar, amén. Y así también pasó con nuestras vidas. Cuando llegamos al camino del Señor y nosotros empezamos a crecer espiritualmente, ya oramos de otra manera, ya al leer la palabra la entendemos, ya nos es más fácil poder predicarle a otro, o estamos predispuestos, vamos a ir al hospital, yo quiero ir. Primero estamos aquí, porque estamos en el primer amor, enamorados de nuestro Señor, de lo que Él ha hecho, y todo tenemos fresquito en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que Él ha hecho y cómo estábamos y cómo Él ha ido transformando, ha ido cambiando nuestras vidas. Y así pasó con la vida de Pedro. Pero en el camino, en el transcurso del tiempo, durante su crecimiento, durante su aprendizaje, pasó algo en la vida de Pedro. Fracasó. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que así como Pedro hemos tenido esos momentos? Un momento de debilidad, un momento en el que hemos sentido que hemos perdido las fuerzas, que hemos fracasado de alguna forma en nuestra vida, amén. Que comenzamos a ver las cosas de otra manera y que quizás nos sentimos débiles, y ya capaz que ya no oro como antes, ya no leo la palabra como antes, amén. Porque no es lo mismo que yo agarre el celular y lea un versículo que ha publicado alguien o que ha compartido alguien. Yo estoy hablando de leer la palabra, de encerrarnos, de tomarnos un tiempo de lectura, de discernimiento, de oración, de consagración, amén. Ese momento, cuando empezamos a dejar, ya nos olvidamos cuándo ha sido la última vez que hemos ayunado, cuándo ha sido la última vez que le he predicado a alguien de Cristo, cuando comenzamos a poner excusas para no venir a la iglesia, y parece que aquello es más importante que venir aquí. O cuando venimos, pero venimos sin ganas. Cuando venimos, pero venimos cansados y nos vamos cansados. Cuando parece que nos traen a la rastra a la iglesia. Ahí tenemos que prestar atención, hermanos, y no seguir, sino que tenemos que decir, algo está pasando. Y si quizás Dios nos está hablando en esta noche, es por eso, porque quieres que paremos un poquito, amén. Amén. Y el Señor quiere que nosotros volvamos al primer amor, amén. Si todo esto que le he dicho recién, alguno de nosotros está pasando, quiere decir que no estamos ya enamorados de nuestro Señor como al principio, en el primer amor. Y el Señor dice en su palabra, amén, que Él, cuando Él le habla a la iglesia en Apocalipsis, que le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir que no está bien y no es bueno ante los ojos de Dios dejar el primer amor con Él, amén. Por eso, si nosotros, así como Pedro ha tenido ese momento de fracaso, y nosotros capaz que nos preguntamos, ¿y cuál ha sido el momento que Pedro ha fracasado? ¿Usted qué cree? ¿Cuándo ha sido ese momento? A ver, alguien que levante la mano y me diga. Cuando lo ha negado a Jesucristo, amén. ¿Se acuerdan ustedes de esa palabra? Amén. Vamos a leer un pedacito, amén, para que nos recordemos. Está en Lucas 22. Ahí en el mismo libro nada más.
Ahí cuenta todo lo que hizo Pedro, cómo él vio la gloria de Dios, cómo Jesús sanaba enfermos, cómo él había crecido. Pero llegó en un momento en el que Pedro tuvo un momento de debilidad. Y todo aquello que él le había prometido al Señor Jesús, cuando le había dicho, Señor, yo soy capaz de ir hasta la muerte por vos. ¿Cuántos de nosotros a veces le prometemos al Señor? No te voy a fallar nunca más, Señor. Nunca te voy a fallar. Y a veces nos creemos nosotros mismos que es así, pero muchas veces le fallamos al Señor. Cuando nosotros quizá vamos a decir, no, pero yo no cometo ningún pecado porque no robamos, no matamos. Pero muchas veces, por ejemplo, una de las cosas, cuando nosotros dice la palabra del Señor, mire, yo le voy a leer aquí. En Santiago 4:17 dice, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que si nosotros, sabiendo lo que está bien y lo que tenemos que hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Si nosotros no dejamos de ayunar, porque el ayuno es bueno, ¿que no? Estamos pecando. Si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de congregarnos, si nosotros dejamos de sentir amor por nuestro hermano, si nosotros dejamos de tener misericordia por el necesitado, si nosotros dejamos de visitar al que está enfermo, si nosotros dejamos de darle una mano a nuestro hermano que nos necesita, si nosotros dejamos de sentir gozo, amor por venir a la casa del Señor, por trabajar para el Señor, nos es pecado. Si nosotros hablamos mal de nuestro hermano, es pecado. Amén. Y dice el Señor que todo eso se nos cuenta por pecado. Y Pedro, aquí mire lo que hace, lo niega a Jesús. Y preguntándole y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos a Jesús. Amén. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. La segunda vez. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mire la situación que vivió este hombre. Amén. Después de haber sido llamado, haber sido escogido, haber caminado a la par de Jesús, haberle dicho, porque seguramente cuando Pedro le ha dicho a Jesús, Señor, yo soy capaz de ir a la muerte por vos, seguro él lo sentía, porque lo amaba el Señor Jesús. Pero él se había olvidado que todavía había cosas en él a las que él no había muerto, a las que él no había renunciado. Y a veces eso nos pasa a nosotros, hermanos, que nosotros pensamos y creemos algo que no es, y nos engañamos y nos mentimos a nosotros mismos, pero a nuestro Señor Jesús no le podemos mentir. Cuando Pedro le dijo, Señor, yo soy capaz de ir hasta la muerte por vos, que el Señor Jesús le dijo, Pedro, ciertamente hoy me negarás, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. Y seguramente, ¿cómo se habrá sentido Pedro en aquel momento? No, imposible. ¿Cómo te voy a negar si te amo? Pero sin embargo sucedió. Pedro lo negó al Señor. Amén. A veces nosotros le hacemos promesas a nuestro Señor que son vacías, que nos dejamos llevar por el impulso, pero Él sabe. Amén. Y no lo dejó de amar. Jesús nunca lo dejó de amar a su Hijo, aunque lo haya negado. Nunca lo dejó de amar. Lo siguió amando. Amén. Porque Pedro en aquel momento se arrepintió. Él se dio cuenta que había hecho mal.
Él se dio cuenta que había pecado, él se dio cuenta que había sido débil, él se dio cuenta que había dejado su primer amor. Él se dio cuenta que estaba errado. Por eso lloró amargamente, porque se dio cuenta, amén, de su error. Se dio cuenta que él se había apartado de ese amor tan grande. Amén. Y se olvidó de las palabras que él le había dicho a su maestro cuando le dijo: soy capaz de ir a la muerte por vos. Pero el amor de nuestro Dios es tan grande, hermanos, que se renueva todos los días su misericordia, así dice su palabra. Amén. Todos los días se renuevan su misericordia. Son nuevas cada día para nosotros. Amén. Y ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así nos ama Él. Así que si nosotros le hemos fallado, si nosotros en el transcurso desde que lo hemos conocido al Señor hasta ahora hemos fallado, hemos fracasado, hemos caído, hermanos, lo que tenemos que saber primeramente es que nuestro Señor nos sigue amando. Amén. Pero el paso que nosotros debemos dar es levantarnos, sacudirnos el polvo, arrepentirnos, amén, y seguir adelante. Amén. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Cuando uno va creciendo en el camino del Señor, uno empieza a tener otras responsabilidades y empieza a ver las cosas de otra manera. ¿Se acuerdan ustedes de esta palabra cuando Jesús visita a Marta y a María? ¿Se acuerdan que eran dos hermanas? Marta era la mayor y María era la menor. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús va a la casa, María estaba afanada. ¿Por qué? Porque ella andaba limpiando, acomodando la mesa, que el Señor tenga todo en orden, la comida, que no falte nada, que esté todo impecable, porque esa era la responsabilidad de ella como hermana mayor. Amén. Y María, que era la más chica, ¿qué ha hecho? Se ha sentado a los pies de Jesús para escuchar lo que Jesús tenía para decir. Y Marta estaba de aquí para allá, que no falte nada. Y ella se enoja y le dice: Señor, ¿no ves que María me deja que haga todo yo sola? Y el Señor, que le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. María, ¿qué ha hecho? Ha escogido la mejor parte. A veces, hermanos, nosotros no lo tenemos que permitir. Que nuestra responsabilidad como hijos mayores nos quiten la mejor parte. Amén. No lo permitamos nunca. Quizás hay muchos nuevitos aquí que hace poquito que están en el camino del Señor, pero van a crecer, van a tener otras responsabilidades, van a servirle al Señor, y el día de mañana van a ser obreros, van a ser diáconos, van a ser evangelistas, van a ser pastores, y van a ir creciendo y van a ser hermanos mayores. Pero no dejen nunca que esas responsabilidades que el Señor les da, les quite la mejor parte, que es estar a los pies de Jesucristo. Nunca lo permita, hermano. ¿Saben por qué? Porque duele mucho. Que el Señor te diga: afanado y turbado estás con tantas cosas, y que nos perdamos la bendición que el Señor tiene. Porque por más que nosotros digamos: pero yo estoy trabajando, estoy haciendo, si nosotros dejamos de escuchar la voz del Señor, de nada sirve lo que podamos estar haciendo en la obra de Dios. Así usted le predique a miles, así vaya a los hospitales, vaya a la plaza, predique, esté aquí a las 6 de la tarde limpiando la iglesia, haciendo todo lo que usted quiera. Pero si usted ha dejado de escuchar la voz del Señor Jesucristo, no sirve de nada. Escojamos siempre la mejor parte. Sirvámosle al Señor. Trabajemos en su obra, pero no dejemos nunca de escuchar la voz de nuestro Dios, el mensaje de nuestro Dios, lo que Dios nos quiere hablar.
para que podamos ser bendecidos en plenitud. Amén. Amén. Escojamos siempre la mejor parte. ¿Y saben qué, hermanos? Ahí no termina todo en la vida de Pedro. Él se arrepintió porque había fracasado, porque se había equivocado. Pero ¿saben qué sucede después? ¿Saben lo que sucede? Quiero que vayamos, esto ya para terminar, así se quedan tranquilos. Quiero que vayamos a Juan 12. Doce, 15. ¿Lo tienen, hermanos? No. No es Juan. Ya les voy a decir. Aquí está. Juan 21 es, hermano. Disculpe. 21:15. Ese es. Después que había pasado todo eso en la vida de Pedro, él siguió adelante, sirviéndole a Dios. El Señor lo levantó, siguió adelante. Amén. Jesús fue crucificado, resucitó al tercer día y se le presentó a sus discípulos ya resucitados. Amén. Y dice así la palabra. Cuando hubieron, que les cuento aquí, ve que dice Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. El título anterior, ¿lo leen? Bueno, ahí cuenta cómo el Señor se les aparece. ¿Se acuerdan cuando al principio de la prédica habíamos hablado de cómo Jesús se presenta ahí en el mar de Genesaret y sube a la barca? Y hubo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? La pesca milagrosa. Amén. Dice que pescaron un montón. Y dice así la palabra. Vamos a leer ese pedacito. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo. Bueno, ahí los nombra a todos. Y dice en el versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche no pescaron nada. ¿Se acuerdan? Habían estado toda la noche sin poder pescar. De nuevo pasaba este momento. Amén. Cuando ya iba amaneciendo, dice que se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, porque él había muerto, ya había resucitado y se presenta, ya resucitado delante de ellos. Y les dijo, ¿qué les dice? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ahí le habla de nuevo a su hijito, amén, y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Miren el amor del Señor, hermanos, y así nos ama Él. No dude del amor de Dios. Y si le hemos fallado a Él, o si quizás por algunas circunstancias hemos dejado el primer amor, estamos a tiempo de volver. Estamos a tiempo de volver al primer amor con nuestro Señor, y que se vuelva a encender ese fuego que hablaba en la palabra el Señor la vez pasada. Ese fuego que arde con tanta fuerza en nuestro corazón, que es el fuego del Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta, usted va a saber, hermanos, porque el Señor nos habla a nuestros corazones y nos hace dar cuenta y nos hace reconocer si nos hemos apartado de ese primer amor, si ya las cosas no son como antes, pero nada está perdido. Amén. Mientras tengamos vida y mientras estemos aquí, hay esperanza en nuestro Señor. Amén. Usted quisiera, si es que no es que todos, amén, cada uno sabe, amén, pero esta palabra es para los que quizás hoy no están, no se sienten, no sienten que están en el primer amor o enamorados así como al principio del Señor Jesús. Y el que está así, gloria a Dios, y permanezca así, no permita que nunca nadie, amén, apague ese amor, nunca salga del primer amor. Y si algún día, quizás por alguna circunstancia, pasa eso, recuerde, amén, que el Señor nos sigue amando y que Él quiere que volvamos a enamorarnos de Él, volvamos a servirle con denuedo a nuestro Señor, que volvamos de nuevo a la palabra, a tener momentos de oración, no a las apuradas, no en el momento que me sobra, no cuando ya no doy más de cansado, no cuando tengo necesidad. No, hermanos, eso tiene que ser una conducta de nuestras vidas. Amén. Tiene que ser algo de nuestro diario vivir constantemente. Amén. Y saben que haciendo eso no va a haber lugar para que hagamos cosas que no son, o para que veamos o sintamos o escuchemos o hagamos cosas que están contra de la voluntad de nuestro Dios. No va a haber lugar. Amén, porque vamos a estar impregnados del Espíritu Santo y todos lo van a ver y aún van a poder sentir en nosotros, aunque nuestro olor, hermanos, en nuestro olor irradiamos el Espíritu Santo. Amén. Esas son personas que constantemente están en consagración, en oración. Amén. No permitamos que las circunstancias que podamos pasar o lo que haya pasado en nuestras vidas o lo que hayamos visto, sentido, lo que fuese, nos aparte del primer amor de nuestro Dios. Amén. No lo permitamos, hermanos, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Y si Él viene y nos encuentra con nuestra lámpara vacía de aceite, ¿qué vamos a hacer? Ya no va a haber tiempo de ir a comprar en ningún lado, hermanos, porque ya va a ser demasiado tarde. Por eso, si ahora estamos aquí en este lugar y el Señor nos ha hablado y usted ha sentido que el Señor le ha hablado a su corazón, bueno, vamos a levantarnos, amén, y vamos a volver de nuevo a tener momentos de intimidad con nuestro Señor, de nuevo a tener gozo, de servirle a nuestro Dios, a estar predispuestos para servirle, de venir aún a su casa ansiosos de recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Volvamos al primer amor
y no permitamos que nunca se apague completamente la llama del amor en nuestro corazón. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente, hermano, y nos fortalezca y nos levante cada día más.